Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy la hermana Mónica Lara y les doy la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros y los que nos siguen viernes a viernes, reuniéndose aquí para compartir la palabra de Dios, para estudiar todos lo que el Señor tiene para nosotros y aprender a conocer y a obedecer su perfecta voluntad. Bendiciones a Fabita, de Vapa, a Rafael Peña, que cada viernes se reúnen aquí con nosotros. Gracias alrededor del mundo. Nuestra señal llega en vivo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través del Facebook Live a Norteamérica, a Centro, Sudamérica, al Caribe, a Europa y hasta Australia, a Oriente también. Algunas personas por allá han sido invitadas a ver los videos y el Señor está llevando su palabra. Gracias a todos los que se conectan cada viernes, y también si tú es la primera vez que ves un estudio bíblico, pues bienvenido y Dios tiene cosas grandes para ti. Estos estudios les recordamos que quedan grabados en nuestras páginas Cristianos Unidos y Hermana Mónica Lara, y también a través de YouTube en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Les pedimos que compartan los videos, que sean instrumento de la bendición de Dios, y todos nuestros estudios son seriados, así que bueno, los invitamos, si se perdieron algún estudio, algún viernes, que vean o quieren recordar y seguir estudiando, seguir aprendiendo. Bueno, pues ahí van a encontrar todos los estudios que tenemos. Bueno, pues hemos estado hablando de una nueva generación para Dios. Y este tema se ha repetido. Este es nuestro quinto estudio con el tema de una nueva generación para Dios. Así lo pueden encontrar. Porque el Señor está insistiendo, está advirtiéndonos y está enseñándonos que debemos buscar su ejemplo como padre para educar a nuestros hijos, para criar a nuestros hijos, siguiendo las enseñanzas perfectas del Padre Celestial y siguiendo las enseñanzas que Jesús nos vino a mostrar al Padre. Hemos estado hablando de que el Señor Jesús no vino a manifestarse Él, vino a manifestar al Padre, a hacer su voluntad, a hablar lo que el Padre le dijo. Y el Señor Jesús también nos da ejemplo de esa convivencia que tenía con sus discípulos, con sus apóstoles, con sus amigos, esa convivencia íntima. Y es lo que el Señor quiere que hagamos para que aprendamos a convivir con nuestros hijos. Todo esto lo pueden encontrar en los estudios anteriores. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la disciplina. Empezamos a mencionar algo el viernes pasado. Y el Señor, acabamos de leer ahí en Hebreos 12, del 5 al 11. Por favor, te pido que lo leas en tu casa. Y el verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Esta frase es muy importante y además nos da la pauta clara de cuál es el resultado cuando un hijo es ejercitado en la disciplina del Señor. El Señor nos habla también a nosotros y el Señor dice que ahí azota al que recibe como hijo, disciplina al que ama, y el fruto de esta disciplina es apacible de justicia. Y además dice que en la disciplina somos ejercitados. El fruto apacible de justicia es lo que crea en nosotros un corazón recto delante de Dios. Hay varias cosas hermosas que Dios nos revela aquí. En primer lugar, dice que la disciplina, el Señor al que ama disciplina. Muchos padres cuando tienen que castigar a un hijo le dicen, mira, yo te castigo, pero te amo. Bueno, quiero decirte una cosa. Lo que el Señor nos está enseñando aquí claramente es que la disciplina es una manifestación del amor. Así como tú abrazas un hijo, como tú eres un instrumento en manos de Dios para proveerle, para su escuela, para sus necesidades básicas. La disciplina es una manifestación del amor. No es te disciplino pero te amo, es porque te amo, te disciplino, y el Señor lo muestra claramente en esta palabra. También habla de que somos ejercitados. La palabra disciplina deriva del latín discípulos, eso es lo que el diccionario nos enseña, y significa discípulo, viene de la misma raíz de discípulo, y es quien recibe una enseñanza por parte de otro, un alumno, y nuestros hijos son nuestros principales alumnos, nuestro principal ministerio. Entonces, bueno, este principio tiene que ver en una relación de autoridad y de subordinación por parte de los que están bajo nuestra autoridad, que son los hijos. Hemos hablado claramente que Dios nos da autoridad. Cuando Dios da una responsabilidad, da autoridad. Cuando Dios le dio a Moisés la responsabilidad de sacar a los israelitas de Egipto, le dio toda la autoridad. Lo respaldó y lo demostró. Inclusive cuando se levantó Coré para tratar de derrocar a Moisés, Dios hizo que se abriera la tierra y se tragara a Coré, para que a todos les quedara perfectamente claro que Moisés tenía la autoridad. De la misma manera, Dios hizo manifiesta la autoridad en Josué, que fue el sucesor de Moisés. Dios muestra, así que cuando el Señor nos dio una responsabilidad como padres, Dios nos da toda la autoridad sobre nuestros hijos, porque recordemos que esos hijos que estamos educando son criaturas de Dios, ellos le pertenecen a Dios. La Biblia dice que Dios es dueño de la tierra, de la plenitud de la tierra, del mundo y de los habitantes de este mundo. Así que vamos a dar cuentas. Por eso tenemos la responsabilidad y la autoridad. Muchos padres en la actualidad, con tantas falsas enseñanzas de psicólogos y de humanistas y filósofos y todos estos, además muchos ignorantes que se atreven a estar publicando tontería y media en las redes, muchos padres se sienten con las manos atadas. Ya no saben por dónde caminar, ya no saben qué hacer, y pues empiezan a bajar la guardia y dejan de hacer y de educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Y recordemos que el Señor nos está hablando como iglesia de Jesucristo, porque en el mundo pues no conocen al Señor y por supuesto desprecian su palabra, ni siquiera la conocen. Pero nosotros tenemos
la palabra más certera, la guía más clara para hacer lo que Dios manda. Bendiciones a Alejandro Cervantes, hermano. Buenas noches. Dios le bendiga. Y bueno, hablábamos que la disciplina es una manifestación del amor de Dios y es un ejercicio. Es ejercitarnos para la vida. La disciplina es ejercitar al hombre para la vida. Es ejercitar al cristiano para la vida cristiana. Ahora, quiero enseñarles una pequeña gráfica. Creo que ahí se ve. Bueno, fíjense bien, el control de los padres. Cuando un niño nace, el control de los padres es absoluto, como hablábamos el viernes pasado. Y quiero que veamos aquí la autonomía de los hijos. El control de los padres es absoluto, pero debe ir disminuyendo proporcionalmente como los hijos van creciendo. Si observamos aquí hay una flecha. Recordamos que los hijos son como flechas en manos del valiente. Cuando nosotros llevamos la educación correcta que Dios establece, nuestros hijos van caminando hacia la autonomía hasta que llega el día, creo que acá se ve mejor, hasta que llega el día que ellos están listos para dejar a su padre y a su madre y formar una nueva familia. En este punto terminó el control de los padres y veamos cómo es una flecha, es una rampa de lanzamiento hacia cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Tristemente, en muchas ocasiones, ese control de los padres se ve afectado por un dominio de los padres y vemos que los hijos pues no crecen, no maduran, los padres los siguen controlando en absolutamente todo, no los enseñan a tomar decisiones, no los enseñan a ser autónomos, no los dejan caminar por sí mismos, no los dejan que afronten las consecuencias de sus decisiones, buenas o equivocadas. Y entonces vemos familias donde los padres, los hijos crecen y en una ocasión me tocó ver a una mamá que acompañó a su hijo, que ya era un licenciado, tenía una licenciatura, era un hombre con título, lo acompañó a pedir trabajo. Un muchacho, un hombre de como 23 años, 24 años, y lo acompañó a una empresa a pedir trabajo. Vemos padres también que los hijos ya están casados y los siguen controlando. Si es el hombre, le siguen controlando los gastos, ellos deciden cuánto le dan a la esposa, bueno, a la nuera, y los nietos y la educación de los nietos y cómo decoran la casa. Conozco también padres que controlan a sus hijas casadas y terminan rompiendo ese matrimonio, terminan contribuyendo para el divorcio. Por otro lado, existen familias donde ni siquiera hay control de los padres, hay una intervención porque los padres requieren, pues al principio con los bebés requieren darles de comer, requieren cargarlos, cambiarlos, pero los bebitos tienen un control sobre los padres terrible y muchas veces la vida de un niño que hace lo que quiere y que come lo que quiere, duerme cuando él decide, se baña o no se baña, hace lo que quiere en la escuela y los padres no tienen ningún control ni ninguna autoridad sobre él, su vida es un fracaso. Siempre va a ser frustrada y son personas que cuando son adultos quieren seguir actuando con los mismos berrinches y nunca maduran. Y peor cuando son ancianos, porque entonces verdaderamente se vuelven insoportables y verdaderamente le quieren imponer a todos, así como de niños se tiran al suelo y los papás corren a suplir sus demandas, igual cuando son grandes, adultos y cuando son ancianos, toda su vida actúa de acuerdo a sus emociones
a sus exigencias, son unos manipuladores. Y por cierto te recomiendo que veas por ahí los videos sobre la manipulación. Ese es el título, es una serie de 4 videos sobre la manipulación. Va a ser de gran bendición para tu vida. Así que cuando los niños crecen sin el control de los padres es un caos. Tanto cuando crecen con los padres dominando su vida, todo les quieren resolver, los hijos no tienen ninguna responsabilidad, todos los padres hasta la tarea escolar les hacen. Y esto los convierte en tanto el dominio de un niño que no sabe tomar decisiones y hace lo que quiere, como el dominio de los padres sin dejar crecer y madurar a sus hijos, los convierten en paralíticos emocionales. No pueden tomar las decisiones correctas, o los hacen temerosos, o los hacen antisociales y unas verdaderas cargas, muchas veces pues surgen de ahí los delincuentes juveniles, y ambas posiciones aún surge de este dominio materno o paterno, las desviaciones sexuales, muchas cosas terribles cuando no hacemos el papel que corresponde como padres, como Dios nos enseña. Así que bueno, sabemos que no tenemos ningún pretexto con la Escritura, y ese es el propósito de seguir estudiando la palabra, no solo para nuestra vida personal, sino también para nuestra familia. Recordemos que estamos educando una descendencia para Dios. Así que vamos a seguir hablando de este tema. Bendiciones a María Vargas, bienvenida también. Ahora, si nos damos cuenta, toda la creación, a pesar del pecado de Adán y Eva, a pesar de que Dios maldijo la creación por causa del pecado, aún la creación opera bajo la disciplina de Dios. La Biblia dice que Dios puso límites al mar y Él controla el viento y Él separó la tierra seca. ¿Y qué pasa cuando Dios permite o manda juicios a través de su creación? ¿Qué pasa ahora con el huracán tan terrible que pasó por los Estados Unidos? Las inundaciones en otros países. Es un caos, ¿verdad? Cuando se rompe la disciplina, se convierte en una tragedia. Hay destrucción, porque no hay orden. No está coordinado los roles de cada persona. Cuando en una familia no hay disciplina, es un lío. Cada quien hace lo que quiere, cada quien decide lo que quiere, viven separados. Y déjame decirte algo, un niño que no es disciplinado es un niño muy infeliz. Observa, y en este momento te invito a que observes a tus hijos. ¿Cuánto tiempo del día pasan tus hijos de mal humor? ¿Cuánto tiempo pasan enojados? En la medida de que tus hijos están enojados y contestan mal y de todo se enojan y nada les parece y siempre están discutiendo las órdenes y de todo se quejan, bueno, en esa medida tus hijos están fuera del orden de Dios. En esa medida tus hijos están malcriados, no están viviendo en una disciplina. Porque un niño que no está bajo autoridad tiene miedo y está a la defensiva. Porque aunque no lo razonen de esta manera, existe esa sensación en su corazón de que si mis padres no pueden controlarme a mí, ¿cómo me van a defender si alguien viene a lastimarme? Y esa sensación los pone a la defensiva. Y entonces tratan de provocar siempre tomar el control de la casa. Por eso siempre están de malas. Y por eso van a estar tratando de salirse con la suya y de provocarte hasta sacarte de quicio para tener tu atención. Así que esa es una muy buena medida de cómo estás criando a tus hijos. Si nos damos cuenta, en el mismo cuerpo humano
desde que se funde el óvulo con el espermatozoide y comienza el Señor a formar al ser humano, hay una disciplina que viene en el ADN, viene el orden correcto para los tiempos y la forma de cómo las células deben tomar su lugar. ¿En qué momento se desarrolla el corazón? ¿En qué momento la piel? ¿En qué momento aparecen los ojos, las manos, o en los dedos, se forman los dedos? Cuando se rompe esa disciplina, ese orden, nos damos cuenta que hay situaciones tremendas. Cuando los cromosomas no se ordenan en el par correcto, vienen síndromes, vienen problemas físicos, problemas mentales, viene un caos en un cuerpo, en una persona. Cuando ya habiendo nacido ya a veces como adultos o en nuestra existencia sobre esta tierra, cuando las células salen de la disciplina, del orden que Dios puso, ¿qué pasa? Se forman tumores. Los tumores, el cáncer, son células que están en desorden, que no crecen correctamente. Y bueno, muchas otras situaciones que se dan. Así que imaginémonos cuánto más, si esto sucede en el cuerpo, en la parte externa, en la parte física de las personas, cuánto sucede en el alma de una persona que no está bajo disciplina. Y bueno, la disciplina la entendemos, no solamente son órdenes, son cuestiones de yo te ordeno y tú obedeces, sino es parte de adquirir buenos hábitos, es parte de madurar. La disciplina nos lleva a crecer, nos lleva a tomar decisiones correctas, y desde que son pequeñitos vamos enseñándolos a vivir socialmente, porque recordemos que la escritura pone todas las reglas para que vivamos correctamente, para que Dios controle las emociones, Dios controle la conducta a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo en un niño y en un adulto y en un anciano. Porque la disciplina nos ayuda a formar el carácter y a enseñarnos autocontrol y comportamientos aceptables. Las personas que cometen delitos no tienen autocontrol, actúan frustrados, algunos porque no tienen los recursos y entonces roban, y otros están muy enojados con la sociedad porque algunos son ricos y ellos no, y entonces van y dañan a los demás, o se vengan algunas personas y por eso son violentos. Todas esas cosas es falta de carácter, y es falta de carácter por no tener la disciplina de Dios para hacer las cosas. Ahora, debemos criar a nuestros hijos con un plan y reglas claras de acuerdo a la palabra de Dios, porque mucho del error que cometemos como cristianos es querer improvisar como se van presentando las circunstancias. El Señor nos da 9 preciosos meses desde el momento en que el bebé está en nuestro vientre, para prepararnos. Y así como preparamos la ropa del bebé, los biberones o la cunita o todo lo material que va a requerir nuestro hijo, nuestra hija, es necesario prepararnos. Y aún antes de llegar al embarazo, es conocer la palabra de Dios, conocer el desarrollo de los niños para saber qué es lo que debemos hacer. Dios no actúa improvisando circunstancias en la creación y en el ser humano. Lo habla desde Génesis, cuando dice el Señor hagamos, y después lo ejecuta el Señor tal como lo planeó, tal como lo precisó, para que nada falte. Es más, el Salmo 139 dice
en tu libro, porque mi embrión vieron tus ojos, dice ahí, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto es lo maravilloso de los planes, que Dios planea algo y luego no falta nada. Él planeó el color de nuestra piel, el color del cabello, la estatura, la complexión de cada persona. Y no falta nada. Entonces es muy importante que nosotros también nos sentemos a orar, a planear conforme las reglas del Señor. Esto es lo que vamos a hacer, esta es la conducta que nuestros hijos deben seguir. Esta es la forma en la que nos vamos a amar, a entusiasmar, a tratar. Oye, yo tuve una carencia en esta parte, pues vamos a orar como padres, vamos a orar, y aún cuando estamos solos es muy importante saber cómo debemos actuar, porque si vamos actuando como se presentan las circunstancias, vamos a ser movidos por las emociones, y eso es lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos. Esto que hiciste me molesta, no sé si está bien, si está mal, si Dios lo aprueba o no, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. O esto que haces se me hace tan gracioso y tan lindo, porque, bueno, pues tú a tu edad, pues es lo normal, y bueno, no pasa nada. Y entonces no sabemos si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Y empezamos a actuar otra vez repitiendo cuadros familiares, repitiendo mala educación, como dice la Biblia, actuando como nos parece y no como a Dios le parece. Bendiciones a Evelyn López, bienvenida. Así que dice el Señor en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cuál es el fin que Dios espera de nosotros? Nosotros esperamos llegar, por ejemplo, lograr un negocio. Esperamos que nuestros hijos tengan una carrera o tengan algún oficio, un trabajo, o esperamos que tengan tal educación o tal formación o tal viaje, todo eso. Pero tenemos que alinearnos a los planes de Dios para que no nos frustremos. Para que no, si tú eres doctor y quieres a fuerza que tu hijo sea doctor, y de pronto a tu hijo le gustan los números y quiere ser contador, o a tu hija le gusta ser estilista y no la abogada que tú esperabas. Ese es el problema, que estamos peleándonos por querer que nuestros hijos tengan los dones muchas veces que nosotros queremos, o que a nosotros nos hubiera, las metas que nos hubiera gustado lograr. Así que es muy importante ese plan, sentémonos. Si tus hijos tienen 15 años o tienen 20, mientras estén bajo tu tutela, es tiempo. Y aún si ya se casaron, pues ponte a orar para que Dios cambie toda esa dinámica y ellos sean unos buenos padres y tú seas buen abuelo, buena abuela con tus nietos. Así que, ya que el Señor, ya que nos da el Señor el plan, nos empieza a revelar, bueno, vamos a estar siempre conectados con Él para ir avanzando. Y déjame decirte una cosa, el Señor es tan hermoso. Mira lo que dice en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Quién es el camino? La verdad y la vida. ¿Quién es el camino de santidad? Jesús. Y nosotros estamos en Él. No pasará inmundo por Él. Cuidado, acuérdense de la santidad. Acuérdense que dice la palabra de Dios que justamente el Señor nos disciplina para lo que es provechoso y que es la santidad, porque dice que no pasará inmundo por Él. Dios no tiene nietos ni sobrinos. Dios nos santifica. Necesitamos vivir en santidad para estar en este camino. Dice, sino que Él mismo, Jesucristo, estará con ellos. Y mira la promesa tan preciosa.
El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No te agobies si eres un padre primerizo o si ya se pasaron 15 años de la vida de tus hijos y estás empezando a conocer la palabra de Dios. De verdad, no te desalientes. Cuando estamos en Cristo, no nos vamos a extraviar. Todos los padres cometemos errores, cometemos tonterías. A veces repetimos lo que no debería. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno. Mire, esas promesas se cumplen. Cuando estamos en el camino, no importa cuánta torpeza tengamos o cuánta falta de experiencia, no vamos a tropezar, no nos vamos a extraviar. Bendiciones a Lucina Aguilar y a Jessie de la Rosa. Bienvenidas. Así que decíamos que la disciplina es un entrenamiento. Si hablamos del ejército, bueno, pues es un entrenamiento militar bastante severo, ¿verdad? Porque los prepara para la guerra. Si es un entrenamiento, si es disciplina escolar, bueno, pues los prepara para el kinder, del kinder para la primaria, secundaria, hasta llegar a profesional. Si es una disciplina deportiva, bueno, pues también prepara a los atletas hasta ganar medallas. Así que la disciplina bíblica es un entrenamiento para la vida cristiana. Comienza cuando nacemos y no termina hasta que lleguemos a la presencia del Señor y ahí sí seamos transformados como incorruptibles. Mientras estemos en esta tierra siempre estamos siendo enseñados. Y dice 1 Corintios 9, versos del 24 al 26. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera para que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Amo la Biblia porque es tan clara y tan explícita. Nosotros no tomamos las flechas que son nuestros hijos y las aventamos al aire. ¿A dónde llega una flecha aventada al aire? Difícilmente llega a algún lugar certero. Se pierde por ahí, se queda ahí tirada. Hablábamos del terreno que son nuestros hijos, pero es importante que las saetas nuestros hijos son como saetas en manos del valiente, dirigidas con toda eficacia. ¿Y cuál es el blanco que el Señor nos da a todos? La estatura del varón perfecto. Ahí deben ir dirigidas. Todo lo que no ayude a tus hijos, empezando por tu vida, y lo que no ayude a tus hijos para llegar a la estatura del varón perfecto, queda fuera. Queda fuera. Por si te estás preguntando, ¿y esto qué será? ¿Los dejaré ir a tal lugar o no los dejaré? ¿Contribuye a que lleguen a la estatura del varón perfecto? Adelante. Es bueno, es justo, es digno de alabanza, es de buen hombre. Contribuye para su edificación, para que edifiquen el alma, para que edifiquen la voluntad, las emociones, para que edifiquen el intelecto. ¿Sirve? Adelante. No funciona, no lleva a la estatura del varón perfecto, lleva al mundo, lleva a la puerta ancha, lleva al camino ancho que lleva a la perdición. Entonces no funciona. No es para tus hijos. Entiéndelo, tus hijos no son como todos los jóvenes, ni tienen por qué hacer lo que hacen los demás. No son. Ser santo significa ser consagrado, y ser consagrado significa de uso exclusivo. Y para los hijos de Dios es de uso exclusivo para Dios. Y tal vez te parezca un ejemplo horrible, pero tú no puedes coger una taza y en lugar de ponerle, un vaso, en lugar de ponerle agua limpia para beber, tú no puedes tomar ese vaso y llenarlo en la taza del baño de agua sucia.
¿Acaso te vas a tomar eso? ¿No, verdad? Bueno, pues los hijos de Dios no somos cualquiera y tus hijos no son cualquiera para que hagan lo que hacen los demás mundanos. Ahora, cuando los disciplinas, hasta esta pregunta, cuando tú disciplinas a tus hijos, les das reglas, les pones límites, les dicen lo que tienen que hacer, les hablas de que cuando ellos cometen un pecado, los confrontas con que primero ofendieron a Dios antes que a ti, estorbas a tus hijos a pecar, o se te hace muy gracioso que roben algo del supermercado y se lo celebras y además lo platicas como la gran hazaña, o que digan groserías, o que se te hace muy gracioso cuando tu hijo llega borracho y ¡ay, qué lindo! Su primer borrachera. O se te hace lindo ver a tu hija vestida como si fuera una prostituta y así la dejas salir, exponiéndola ¿a qué? ¿A estar a la moda? ¿O a que le falten al respeto o la viole? ¿De verdad les estorbas a pecar a tus hijos? ¿Los castigas cuando desobedecen o hacen cosas malas de acuerdo a la Biblia y no a tu criterio? El Señor nos confronta siempre. Siempre nos lleva a analizar y a razonar nuestras actitudes y nuestra conducta. ¿Hablas con ellos claramente de lo que está prohibido en la casa y de lo que está permitido? Dios fue bien claro en el huerto de Edén. No le dijo a Adán y a Eva, bueno, ustedes coman de lo que quieran y decidan qué hacer. Dios dijo claramente, esto tienen permitido y esto no. Y si hacen y si comen de lo que tienen prohibido, van a tener consecuencias fatales. Y Dios se las cumplió, porque eso es muy importante. Cuando tú les dejas claro el castigo, claras las consecuencias de la desobediencia, ¿lo cumples o solo se te va en amenazas? Ahora, quiero repetir el versículo de Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo es un niño educado, una niña educada? ¿Cómo es un niño malcriado? ¿Cuál es la diferencia? Un niño malcriado siempre es grosero, nunca sabe saludar, no tiene buenos modales, es un niño problemático en la escuela, le falta el respeto a los demás. En cambio, ¿cómo es un niño educado, una niña educada? Sabe saludar, sabe comportarse, lo puedes llevar tranquilamente de visita y sabes que no va a estar rompiendo cosas ni va a ser grosero. Esos son frutos apacibles de justicia, porque sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no. Y además, aunque tú no estás presente, se sabe comportar. Esa es la diferencia. En Lucas 7, del 41 al 47, te pido que lo leas ahí, por favor, en tu casa todo. Y vas a ver ahí la diferencia entre lo que es ser religioso y lo que es ser verdaderamente espiritual. Jesús les dice ahí en el verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hace ahí la diferencia entre Simón, que invitó a Jesús, era un religioso que invitó a Jesús a su casa, y luego llegó María, que había sido una prostituta que se arrepintió y llegó y derramó ahí sobre sus lágrimas ahí con Jesús. Y el otro la empieza a criticar y Jesús hace la diferencia. Tú llegué y me recibiste como si fuera cualquiera, ni siquiera me lavaste los pies, ni siquiera me atendiste como se atiende a un invitado especial, y ella no ha dejado de besar mis pies, y Jesús hace la diferencia. Bueno,
Esto es lo que pasa en el corazón de un hijo, que es enseñado no en el amor y en el temor de Dios, sino en la religiosidad, porque el religioso cree que se lo merece todo. El Hijo de Dios reconoce cuán grande fue el precio que Cristo pagó por su pecado y vive con humildad. Ahí puedes darte cuenta, tanto en tu vida como en la vida de tus hijos, cómo es la conducta. Porque hablábamos el viernes pasado que la religiosidad es una camisa de fuerza y el ser cristiano es la vida de Cristo a través de nuestra conducta. ¿Cómo opera esto? Cuando los padres están en la iglesia y tienen un cargo o son cristianos y todo el tiempo hablan de la Biblia y de Dios, dicen una cosa y hacen otra muy diferente y tratan mal a su familia y se tratan mal entre cónyuges. Hay pastores que hasta golpean a sus esposas, las restringen del dinero, se comportan peor que los mundanos, porque dice la Biblia que el que no provee primero para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, ¿somos coherentes lo que predicamos con lo que hacemos? Cuando una persona es un religioso, no importa lo que les prohíbas a tus hijos, al final para ellos va a ser una camisa de fuerza. Mientras son pequeños, bueno, puedes dominarlos, pero cuando ellos tienen la suficiente edad o la estatura para liberarse entre comillas, porque son esclavos del pecado, van a tomar esa camisa de fuerza que tú les has impuesto con puras reglas, mientras tú haces lo contrario, como cualquier religioso, y se la va a poner delante de ti, como hacen muchos hijos de los ministros, y ponen una cara linda delante de la iglesia, y por fuera se la quitan y viven como los peores mundanos. Eso es lo que van a hacer. Otros toman la decisión de arrancarse esa camisa de fuerza, aventarla en la cara de los padres y decirles: no quiero saber nada de tu Dios ni de ti. Y es muy terrible que vemos exactamente como iniciamos los estudios de este tema. Una generación que se levanta que no conoce a Dios. Es terrible ver cuántos hijos de ministros no conocen a Dios y no viven conforme a lo que Dios ordena. Y esto es lo que Dios nos manda, a cambiar, a romper con viejos esquemas, a romper con religiosidades y a caminar con integridad y con santidad. Así que vemos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En este mundo vamos a tener aflicción. Y déjame decirte una cosa. Los azotes y los varazos que no les des a tus hijos, Dios va a permitir que se los dé el enemigo. Porque si tus hijos están fuera del orden de Dios y están fuera de la protección de Dios, recordemos que Dios le dio autoridad al diablo, que anda como león rugiente viendo a quién devora. Cuando Dios manda tristeza, la disciplina, pues a nadie le gusta, ¿verdad? A nadie le gusta la disciplina. Los castigos, los varazos, duelen, pero funcionan. Y no estoy hablando de golpear brutalmente a un hijo, ¿eh? Quiero decirte una cosa. Hay una gran diferencia entre disciplinar y agredir y lastimar a un hijo. La disciplina es conforme el Señor manda. Y tú también estás bajo autoridad y haces las cosas guiado por Dios. La brutalidad y de lastimar a un hijo, insultarlo o golpearlo sin ningún orden y sin ninguna disciplina de tu parte, Dios no lo permite. Pero además pasa algo muy
pasa algo muy sorprendente para el mundo, donde hay un alto índice de padres que mandan a sus hijos a los hospitales, es donde los gobiernos intervienen para que sus hijos no puedan darles una nalgada o darles un barazo. ¿Por qué? Porque están tan enojados los padres que explotan, y es cuando muchas veces pierden el control. Por eso la disciplina de Dios, a los primeros que nos ordena es a los padres. Por eso dice que la disciplina, que es la tristeza según Dios, que la disciplina causa tristeza, trae arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y te repito, que la disciplina que no les des a tus hijos, se van a enfrentar al mundo y ahí van a recibir esa tristeza, accidentes, violencia, todo fuera de tu casa, fuera de la protección. Y mira, es fácil verlo con este ejemplo. Cuando un niño se enferma, o nos enfermamos como adultos, muchas veces hay que dar medicina. A veces con algún reposo uno se compone, ¿verdad? Dependiendo la gravedad. Pero cuando es una enfermedad o un accidente o algo severo, ¿qué es lo primero que mandan? Inyecciones, ¿verdad? Las inyecciones duele. Es un medicamento que tiene que entrar con dolor. Pero sabemos que va a aliviar esa enfermedad. Y yo no creo que haya un padre que ame a sus hijos y sea tan insensato para decir, prefiero que se muera a que le duela el trasero con una inyección, o 20 las que le tengan que poner dependiendo del tratamiento. Pues mira, es exactamente lo mismo. El pecado no es una enfermedad, pero se resuelve en el mismo lugar donde se resuelven las enfermedades. Y una nalgada, un barazo muy bien dado a tiempo, o 3 o 5, muy bien dados a tiempo, resuelven muchos pecados. Muchos pecados. Porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara lo aparta de ello. La vara de la corrección lo va a apartar de esa necedad. Igual, cuando un niño tiene un problema o tenemos un problema en la boca, y nos duele una muela y estamos con problemas ahí, alguna infección o alguna caries o algo severo, ¿qué pasa? Los llevamos con el dentista y va a pasar lo mismo. Le van a poner inyecciones, la anestesia, y le va a doler y les va a limpiar con ese taladro, así que es un poco traumático, ¿verdad? Pero se va a resolver el problema. Pues es lo mismo. Un muchachito majadero que le falta el respeto a los padres y los deshonra, 2 bofetadas dadas a tiempo pueden corregir los problemas de la boca. Porque dice la Biblia que el que no honra a su padre y a su madre tiene problemas. Es un mandamiento con promesa. Y dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días. Imagínate lo que pasa con un joven al que tú no le estorbas a pecar y no lo llevas a honrarte, lo estás maldiciendo. Por eso dice la Biblia que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y cuando nos damos cuenta entonces que si detenemos el castigo aborrecemos a nuestros hijos, y que si los amamos, los disciplinamos desde temprano, dice la Biblia que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, las cosas funcionan. Cuando aplicamos la palabra de Dios, funciona. Ahora, no se trata nada más de pegar por pegar y de qué tenemos que hacer. Recordemos que hay que diferenciar entre pecado y error. Eso estuvimos hablando el viernes pasado. El pecado, la rebeldía, la necedad, la desobediencia franca y abierta es la que se corrige con vara. Los errores se corrigen poniendo ejercicios, ¿verdad? Si un niño deja el cajón abierto siempre, bueno, pues un día siéntate junto a él
y ponlo a abrir y a cerrar el cajón 20 veces hasta que aprenda, pero eso es diferente. Ahora, tú tienes que estar disciplinado y conectado con el amor de Dios para educar y criar a tus hijos. Primera de Corintios 13:6. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Antes de tomar una decisión, cuando tus hijos hacen algo o tienes una queja en el colegio o alguien viene y te dice que tu hijo hizo cometió algún pecado o hizo algo, ¿qué debemos hacer antes de tomar decisiones? Antes de gritarles, no debemos gritarles, pero antes de reprenderlos, antes de castigarlos, ¿qué debemos hacer? Escuchar a nuestros hijos, por favor. Acabamos de leer aquí que el amor no se goza con la injusticia, sino con la verdad. No hay nada más injusto que juzgar a alguien sin haberlo escuchado. Y muchos padres tienden a hacer eso. Alguien les da la queja y no los dejan ni defenderse a los hijos. No los dejan hablar, no los dejan explicar. Y dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Siempre escucha a tus hijos. O viceversa. Siempre escucha las dos partes. Es muy importante que nuestros hijos entiendan que uno es justo. Porque hay padres que cuando reciben la queja de algún profesor o profesora, inmediatamente, no lo creo, mi hijo es incapaz. Mira, nadie somos incapaces. El temor de Dios es lo que nos aparta del mal. Y cuidado, porque si tú solapas o tapas o te ciegas voluntariamente a tomar cartas en el asunto, a veces es demasiado tarde, cuando los padres admiten lo que hacen sus hijos o los justifican porque otros también lo hacen. Mira, vas a dar cuentas de tus hijos, no de los otros. Así que recuerda escuchar primero. También cuando los hijos se acusan entre ellos o entre primos o porque están, no sé, en algún lugar público y de repente viene alguien con la queja, yo lo sé como maestra. Yo tengo una sola hija, pero la experiencia con mis alumnos y también con la familia es de que muchas veces el que viene a acusar o a dar la queja es el que empezó el pleito. Sé sensato y sé sensible. Yo recuerdo cuando era niña que tenía una de mis hermanas, empezábamos a discutir por algo y de repente ella se ponía a gritar como histérica y a decir, a acusarme que yo la había golpeado cuando no era cierto. Y venían a mí y me pegaban. Hasta que después de varias veces, entonces mi mamá verificó que yo le decía que eso era mentira y después de varias veces lo comprobó, ¿no? Así se acercó a oír la conversación y lo comprobó. Bueno, muchas veces pasa eso. De hecho, Proverbios 18:17 lo dice claramente. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Así que siempre escucha ambas partes. Y es muy importante, para que un hijo te escuche, se tiene que callar, ¿verdad? Tiene que poner atención. Para que tú escuches a tus hijos, también te tienes que callar. Estas frases a veces suenan tan obvias, pero no siempre sucede. Dios nos muestra en Job 33:31 y dice, escucha, Job, y óyeme. Dios le dice a Job, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. ¿Cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios? A ver, hijito, explícame qué fue lo que pasó.
o hijita, ¿verdad? Si le dan vueltas, mira, empezamos a saber cuando tratan de mentir o cuando, a ver, o si no tienes una razón. A veces hay hijos que no dicen las razones. ¿Por qué hiciste esto? Bueno, entonces escucha y empiezas a hablar tú. No pueden comenzar a discutir a gritos. Muchas veces las personas ni siquiera se escuchan entre sí y lo único que hacen es estar preparando la respuesta que le van a dar a sus hijos o ellos. Y empieza la discusión y la verdad es que cada quien habla para sí mismo. Aprende a dialogar en un ambiente de respeto y honra. Nosotros también debemos respetar a nuestros hijos y ellos a nosotros. Y esta es la forma de conversar. Un ejercicio muy efectivo es, en primer lugar, hablar con un tono de voz correcto y audible, no a gritos. Pero además es ejercitar tú. Escúchalo y después repítele, a ver, esto es lo que me estás diciendo para ver si entendiste lo que él te está diciendo. Y viceversa. Cuando le digas algo, coméntale o dile, repíteme por favor lo que te acabo de decir. Ese ejercicio nos enseña a todos a escuchar y vas a poder tratar las cosas de una manera correcta. Una vez que lo escuchaste, bueno, ya puedes tomar las medidas necesarias. Si hay cosas que de momento te sorprendieron, bueno, ora a Dios. Mándalo ahí a un lugar y a meditar lo que pasó y tú ora a Dios y dile qué debo hacer, qué castigo merece esto, qué medidas debo de tomar. Ahora, por favor, si tu hijo tiene la razón, si tú lo escuchaste, alguien vino y lo acusó injustamente, bueno, pues dale la razón. Hay padres que no los dejan hablar, como te decía, y no permitas acusaciones, injurias ni injusticias con tus hijos. Yo he tenido muchas experiencias con mi hija que vienen primos, vienen familiares o alguien a acusar a mi hija y en realidad cuando yo le pregunto qué fue lo que pasó, no fue más que un malentendido y vinieron, hicieron todo y ya la juzgaron y ellos ya determinaron que era culpable. Yo no permito ese tipo de cosas. No permitas con tus hijos tampoco el abuso de los demás. Ahora, repréndelo. Si tuvo la culpa, pues repréndelo, adviértele del castigo o castígalo. Una vez que ya le advertiste, cúmplele el castigo. Castigarlo con vara, recordemos, es por los pecados o con alguna pérdida de privilegios. La tecnología es maravillosa, porque como a los hijos les encanta la computadora, el televisor, el celular, es maravillosa, porque se les puede castigar con eso. Funciona muy bien. O si se trata de que tus hijos te piden ayuda, cuando alguien los agrede, por favor, escúchalos y toma las medidas necesarias. Más adelante vamos a hablar sobre el bullying y cuál es nuestro papel como padres cuando nuestros hijos están siendo agredidos. Y por favor, cancela ese torrente de sermones y regaños eternos que se convierten en el campo de batalla para herir, para manipular, para reprochar, para estar sacando una y otra vez el pasado. Resuelve los problemas en el momento. Por favor, no le vengas a tu hijo de 15 años que del día que nació, el día que tuvo 1 año, 2 años, 5 años. Eso no funciona en el matrimonio, pero tampoco funciona como padres. Resuelve el problema sin traer a la memoria las cosas pasadas, dice la Biblia. Y en Proverbios 10:19 nos dice el Señor, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Los padres que sermonean a sus hijos, a los 10 segundos los hijos ya están pensando en otra cosa y no hay una educación efectiva, no hay una disciplina efectiva. Ahora, la disciplina es un asunto entre Dios, tú como padre, y tus hijos. Cuidado a quien le permites que intervenga
en la disciplina y en lo que tus hijos necesitan escuchar. Recuerda algo muy importante, y con esto quiero terminar el día de hoy. Tus hijos serán tratados como tú los trates y como permitas que los demás los traten. Así que reflexiona, ora, métete a la presencia del Señor y empieza a disciplinarte en las Escrituras para disciplinar con efectividad a tus hijos y enseñarles el temor de Dios como dice la Escritura, no como nos han enseñado en muchas ocasiones, como mandamientos de hombres. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de victorias y de una relación hermosa con tus hijos, mostrándoles el amor del Padre y la disciplina que los lleva al arrepentimiento y a la santidad. Gracias a los que nos saludan, a los que nos dicen de dónde se conectan con nosotros. Les bendecimos sus ciudades y te pedimos una vez más, comparte estos mensajes para que otros reciban la bendición de la palabra de Dios. Te espero el próximo viernes y te deseo una excelente semana. Que Dios te bendiga.